Saludos a todos. En este video, me gustaría encontrar respuestas a las preguntas de por qué las series de televisión turcas son tan amadas, y los detalles que ven en las series de televisión turcas y los detalles que las sorprenden. ¿Por qué la serie de televisión turca, que comenzó a transmitirse en Turquía, y ganó una gran cantidad de fanáticos en el mundo después de poco tiempo, es tan popular? Las series de televisión turcas, que comenzaron a seguirse en el mundo árabe al principio, luego comenzaron a verse en muchas partes del mundo. Geryay, Famagul's Crime, Kara Parask, Ambassador Girl y muchas más series de televisión turcas son seguidas con gran admiración. Ahora, me gustaría transmitirles los principales resultados de nuestra entrevista con 30 personas. Cuando se preguntó a los participantes por qué les gustaban las series de televisión turcas, recibieron una amplia variedad de respuestas, que iban desde la calidad de la producción, y las historias interesantes de las series de televisión turcas hasta temas destacados en las series de televisión turcas. Constanza enfatiza que los personajes de las series de televisión turcas son físicamente muy similares a los chilenos, y señala que las series de televisión turcas deben ser consideradas tanto como una fuente de entretenimiento como de información para las audiencias chilenas. Constanza, las historias en las series de televisión turcas son muy similares a las preocupaciones de las audiencias latinoamericanas. Aquí radica el secreto de su éxito. Puedo imaginarme a los personajes de la serie turca caminando por la calle aquí. Las series de televisión son tanto una fuente de entretenimiento como de información. Las series de televisión turcas sirven como un programa informativo y una fuente de entretenimiento en Chile. La gente aprende sobre Turquía a través del contenido. Alejandro, por su parte, señala que las series turcas tienen incluso más éxito que las estadounidenses. Alejandro, incluso las series de televisión estadounidenses no tuvieron el mismo impacto que las series de televisión turcas en este mercado. Esto está sucediendo por primera vez. La música, la calidad y las historias de las series de televisión turcas son impresionantes. No cambia nada que la serie de televisión sea un remake de cualquier serie. Por ejemplo, la versión original de Diyosi de Medcezir. No se sabe que haya una serie de televisión estadounidense nombrada. Sin embargo, no sería un problema. Madrastra, la serie de televisión más popular jamás realizada en Chile, es también un remake de una historia. Creo que las series de televisión turcas son muy populares en América Latina y serán amadas durante mucho tiempo. Su impacto en el mercado chileno no parece pasar rápidamente. Las series de televisión fueron decompradas en Grecia y Siria con la idea de que podría tener un efecto similar. Ambas tuvieron malas calificaciones y fueron retiradas del aire. Hay algo diferente en las series de televisión turcas. Como dijo Alejandro, hay muchas razones detrás del éxito internacional de las series de televisión turcas, como la calidad del rodaje, las historias originales y los actores exitosos. Algunos de los participantes, que piensan que las series de televisión turcas son mejores que las series de televisión chilenas en todos los aspectos, hacen una comparación entre la versión original de la serie de televisión turca y las versiones adaptadas a Chile. Esto significa que los espectadores chilenos sienten curiosidad y ven versiones turcas de series turcas. Carolina, me gusta más la versión turca de algunas series de televisión, las traducciones no son lo suficientemente buenas en la versión chilena. Josefa, me gusta mucho el contenido de las series de televisión turcas. Cubren muchos temas diferentes. Veo tanto la versión turca como la versión chilena de algunas series de televisión. Sé que los seriales se emiten una vez a la semana en Turquía y son muy largos. Aquí, las series se transmiten todos los días durante 20 minutos. Es decir, se reforma, en cuyo caso también se recortan algunas escenas. No me gusta, quiero ver series de televisión turcas tal como se emiten en Turquía. Creo que las versiones turcas de la serie turca son mejores. Como se desprende de las declaraciones de Carolina y Josefa, se ha observado que la audiencia en Chile, y en toda Latinoamérica está interesada en la versión turca de la serie turca. El motivo de esto es que la serie, de la que tiene conocimiento la audiencia, aún no se emite en Chile, y existen varias razones como escuchar a los actores hablar turco, poder acceder al contenido al mismo tiempo con el turcos, y viendo los episodios actuales de esta manera, viendo las escenas sin cortes. Judith, el drama es muy prominente en las series de televisión turcas. Además, las relaciones románticas son muy implícitas, son apasionadas y románticas, pero su comprensión de la pasión es muy diferente a la de los dramas brasileños. Judith afirmó que la tradición de contar historias en los seriales turcos es diferente de la escuela brasileña que es fuerte en la región. En Brasil, uno de los países que dio forma a la comprensión establecida de las telenovelas en la región, las historias se cuentan con mayor claridad, y los elementos sexuales se utilizan con frecuencia en las historias de amor. En este punto, las series de televisión turcas, que están separadas de las series de televisión brasileñas, ofrecen a las familias una alternativa que pueden ver juntas en horario de máxima audiencia.
Pablo A. Me encantan las series turcas, podemos verlas con mi familia. Son diferentes a las producciones chilenas que vemos todo el tiempo. Los detalles como la calidad de grabación y la música son mejores. Los dramas nos permiten pasar un buen rato. María B. Me gustan los dramas turcos porque cuentan historias interesantes y no hay mucha sexualidad. Los lugares son hermosos en las series de televisión turcas, me encantaría verlos. Entonces, ¿cuáles son los eventos que estas personas ven en las series de televisión turcas y les causan sorpresa? Francisca, fue la ropa que más me sorprendió de Turquía. Los personajes están muy bien vestidos. Elif estaba muy hermosa en Kara para Aşk, me gustaron mucho sus accesorios. Llevaba ropa diferente todo el tiempo, y todas eran hermosas. En las series de televisión turcas, se presta mucha atención a la ropa, el cabello y el maquillaje. Todo está bien, no es una exageración. También me sorprendió que la tecnología fuera tan avanzada. Los personajes utilizan los últimos teléfonos móviles, se suben a los coches más bonitos. María A. Lo que más me sorprendió de Turquía fue la modernidad del país. No esperaba eso. Por ejemplo, las mujeres pueden abortar. Esto demuestra que un país es moderno. Cuando uno de los personajes femeninos de la serie que vi tuvo un aborto, ¿cómo es eso? ¿No es ilegal o está prohibido? Pensé. Cuando definitivamente no se aprobó este tema, me di cuenta de que el aborto no está prohibido en Turquía ni en la cultura turca. La respuesta de María es otro indicio de que las series de televisión turcas tienen la función de romper los prejuicios sobre Turquía. En estas series, que fueron preparadas principalmente para la audiencia turca, una escena que se rodó sin planearlo o incluso pensar que tendría tal efecto puede causar tal pensamiento en el exterior. Sabiendo que tiene tal potencial, se debe tener en cuenta la necesidad de conciencia que los productos culturales producidos con esta conciencia pueden ser mucho más efectivos. Es otro hallazgo que se alcanzó como resultado de entrevistas en profundidad que los detalles de la cultura turca en las series turcas llamaron la atención de la audiencia chilena. Las respuestas de Andrea y Daniela B son importantes para dar ejemplo en esta situación. Andrea, ¿los turcos realmente dicen bienvenidos a casa a todos los que vienen a su casa? Pensé que esto se hacía en dramas, me sorprende que se considere normal. Estaban diciendo bienvenidos a todos en la casa de Alman, no sabía que era una muestra de respeto. ¿Realmente lo hacen todos, jóvenes y mayores? Daniela B, los hombres turcos llevan rosarios en la mano. ¿Por qué siempre llevan rosarios? ¿Están rezando todo el tiempo? Porque aquí se usa una versión más larga de ese rosario para rezar. Veo el rosario todo el tiempo, especialmente en los ancianos, y no sé qué significa. Entre los detalles sorprendentes de las series de televisión turcas, los espacios al aire libre son otro detalle que sorprende al público chileno. Uno de los problemas que surge con frecuencia en las reuniones si los espacios al aire libre son reales. Carolina, lo que más me asombra es el aire libre. ¿Existe realmente ese mar, esas casas que se muestran de fondo en la serie de televisión? ¿No son un escenario de drama? No puedo creer que todos esos sitios históricos sean reales. La razón por la que el público chileno cuestiona la realidad de los espacios al aire libre es que las series de televisión se ruedan en espacios muy reducidos, según la tradición de las telenovelas en América Latina. La mayoría de las veces, las series de televisión filmadas en una casa también son económicas de esta manera. El hecho de que la mayoría de las escenas sean al aire libre en los seriales turcos, incluso el uso de extras en algunas escenas, y la consideración de muchos detalles desde ropa hasta autos de época atrae la atención del público chileno.